Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Betancourt y bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo un video sobre un esquema que realicé y bueno, a petición de alguien que me solicita que lo comparta. Bueno, quiero hacerlo y quiero hacerlo con todos ustedes. Solo que bueno, antes que nada quiero comentarte que como bien lo acabo de decir, es simplemente un esquema, ¿verdad? Y como todos sabemos, pues el esquema, pues es eso, ¿no? Es decir, es un pequeño diagrama, un pequeño esquema donde yo intento poner desde una perspectiva un tanto amplia los aspectos y los momentos de este camino que yo llamo el despertar de la conciencia. Obviamente es mi mapa, ni siquiera está completo, es simplemente un acercamiento a todos aquellos aspectos por los cuales transité en lo personal y que creo que pueden ser de ayuda para ti si es que transitas por este camino del despertar de la conciencia. Creo que nos puede ayudar a visualizar en dónde nos encontramos, ¿verdad? Colocados, cuál es la posición en la que yo me encuentro en estos momentos, tiempo, espacio en mi vida. Entonces, bueno, quiero compartirlo contigo, simplemente sí haciendo énfasis en que esto simplemente es un esquema, que es mi mapa y que ni siquiera está completo. Y ni siquiera está completo porque creo que en cada uno de los aspectos que ya verás que voy a mencionar, pues hay mucho que trabajar, ¿verdad? Entonces, el trabajo es personal, el trabajo es muy profundo. Sin embargo, creo que es de gran ayuda poder visualizar dónde estamos parados. Y también quiero aprovechar para decirte que ese dónde estamos parados no necesariamente implica que vamos bien o vamos mal, o que vamos rápido o que vamos lento, o que nos falta mucho o que nos falta poco, porque en ocasiones en esta vida, en estas cuestiones del tiempo-espacio, pues nos podemos posicionar en un punto de acuerdo a un tema de nuestra vida, ¿sí? Pero de acuerdo a otros temas podemos encontrarnos en otro punto, es decir, el avance no necesariamente quiere decir que porque yo me encuentro con cierto nivel de conciencia en un aspecto de mi vida, quiere decir que lo esté en todos, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito simplemente a que lo observes, y de hecho podrás darte cuenta además, déjame decirte, que nada es nuevo, que toda la información que de alguna manera yo voy a comentarte no es nada nuevo, quizá ya lo has escuchado y quizá puedas escuchar algunas otras charlas o ver otros videos acerca de cada uno de los puntos y desarrollados de una manera mucho más profunda y qué bueno porque precisamente esto sustenta el comentario que acabo de hacerte de que esto simplemente es un esquema, ¿no? Pero bueno, lo hago con mucho cariño, lo hago desde mi corazón, te lo comparto esperando te ayude, esperando te sirva. Y si tienes algún comentario es bienvenido, lo voy a agradecer. Alguna pregunta, alguna duda, probablemente no lo conteste en el texto, pero sí me comprometo que si existen algunas preguntas al respecto de este video, pues grabaré otro video dando respuestas desde mi experiencia de vida. También déjame comentarte que todo lo que voy a decirte y todo lo que plasmo en este esquema es desde mi vivencia personal, es decir, no es desde la parte teórica, no es desde que yo lo leí de algún autor y te lo comparto. Todo lo que yo te voy a compartir en este esquema yo lo viví y son experiencias que he vivido y vivo a un nivel muy profundo y que bueno, que la verdad, siendo honesta, es que apenas comienzo a compartirlos contigo, con ustedes, con el mundo. Entonces, bueno, parte de este proceso del despertar de la conciencia, que no es otra cosa más que un proceso de sanación, quiero compartirte para comenzar este pequeño esquema, pero con mucha profundidad, que yo creo que cada uno de ustedes que me escucha, si es que me escuchas, es porque seguramente te encuentras en este camino y sabrás
que es mucho, sabrás que las vivencias son grandes, ¿no? Que no solamente es una cuestión teórica, que no solamente es una cuestión académica, que no se trata de un aprender conceptos, sino que se trata de vivencias, se trata de experiencias, se trata de sanar, ¿sí? Te voy a dejar el esquema, la imagen y bueno, únicamente vas a escuchar mi voz. Porque bueno, pues es un esquema que te lo voy a dejar ahí mientras yo te transmito la información al respecto y el por qué lo realicé de esa manera. Bueno, regresaré contigo al final de este video. Espero te guste y bueno, estamos en contacto. Chao. Bueno, aquí tenemos este pequeño esquema que, como puedes ver, son algunos conceptos. Y déjame decirte que bueno, yo no trabajo con los conceptos en sí mismos, ya que únicamente limitan la experiencia y limitan el trabajo. Sin embargo, hemos de reconocer que a manera de esquematizar ciertos aspectos importantes en el desarrollo humano, pues los incluimos para ello, y creo que nos ayuda a visualizar en dónde estamos parados en todo proceso de desarrollo humano, en todo proceso de autoconocimiento, en todo proceso de sanación, de psicoterapia. Pues nos ayuda a verlo, nos ayuda a mirarlo y por esa razón es que lo usamos. Mas sin embargo, cada uno de ellos como conceptos en sí mismos pues solamente son un nombre de algo que en su mayoría pues nos habla de muchísimo más que solamente ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva vamos a usar estos conceptos, sabiendo que únicamente son etiquetas, pero que cada uno de ellos pues tiene mucho contenido, tiene mucha experiencia. Y bueno, en la parte inferior de este esquema hay tres conceptos que son raíces, deseos y lo que viene siendo el transgeneracional. Bueno, comenzando con los deseos, pues son todos aquellos deseos que no se han llevado a cabo, aquellos anhelos no cumplidos, aquellos deseos latentes que por alguna razón y sin ser consciente de ellos en muchas ocasiones, pues no llevamos a cabo. Es como estar lanzados continuamente en la búsqueda de algo, y en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos qué es eso que se busca. Entonces, bueno, se encuentran en esta parte inferior, en esta parte de nuestro inconsciente, al igual que todo lo que viene siendo nuestras raíces, ¿no? En todo proceso de psicoterapia, pues sabemos que hay que buscar, y cuando digo buscar me refiero a ir desgajando, ¿no? Todos estos aspectos de nuestra vida que nos lleven a entender el por qué o el para qué de nuestras vivencias, el porqué o el para qué de nuestras decisiones de vida, todas aquellas elecciones que hacemos, y en muchos de los casos pues tenemos que ir hasta nuestras raíces para poder entender, para poder dar luz, para poder dar claridad. Sí, el transgeneracional, hay mucho trabajo acerca del transgeneracional, hay personas que se dedican únicamente a trabajar con lo que es el transgeneracional y que lo hacen de una manera excelente. Y bueno, como su nombre lo dice, pues es pasar de generación en generación todas aquellas experiencias convertidas en aprendizajes, convertidas en creencias y convertidas en valores, pues de generación en generación. La mayoría de las veces o de los casos de manera inconsciente. Es decir, sin saber hacia dónde eso nos lleva, sin saber en dónde nos coloca eso. Sin embargo, como son las vivencias de las generaciones pasadas, pues las seguimos transmitiendo con la idea de que así son las cosas, con la idea de que así debe de ser, con la idea de qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer, demasiado trabajo por explorar. Sin embargo, también permíteme decirte que no necesariamente hay que estar en ello, no necesariamente
hay que ir a ese punto, ¿sí? El camino de cada quien es ese, o sea, es decir, el de cada quien. No todas las personas venimos a recorrer el mismo camino, no todas las personas avanzamos de la misma manera, ¿no? En ocasiones vamos avanzando en la vida y sentimos que algo nos sigue jalando y que algo nos sigue jalando, y es ahí cuando de pronto nuestros procesos de sanación pues nos abren la puerta o nos abren esa pequeña luz y nos hacen ver que hay que regresar, que hay que ir al fondo, que hay que ir hacia abajo para poder mirar, para poder dar luz, para poder tener claridad. Mas no todas las personas necesitan tener este proceso. Yo creo que esto es importante porque una de las cosas que yo aprendí y que más me dio luz en este proceso personal fue el hecho de entender que no todo lo que vivimos, que no todo lo que nosotros experimentamos como seres humanos puede expresarse. Y esta es una realidad. Hay experiencias de vida para las cuales honestamente creo que no existen palabras para poderlas expresar, porque lo delimitan, porque le quitarían el valor que tienen ciertas experiencias. Entonces, bueno, no todos tenemos que ir a ver, a observar todo lo que viene siendo nuestro transgeneracional, ¿no? Entonces, de la misma manera, bueno, pues nuestras raíces, nuestra familia, nuestras vivencias familiares, culturales de nuestra comunidad, es decir, todo aquello que forjó, ¿no? la base desde la cual nosotros estamos cimentados, ¿no? Entonces, bueno, después de este punto viene lo que son nuestras creencias y nuestros valores. Esta es la parte, yo creo que más importante para iniciar un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que existen las creencias, sabemos que tenemos valores, ¿sí? Pero la mayoría de las veces vivimos de una manera tan en la rutina que no nos detenemos a mirarlo. Entonces, todas nuestras creencias y nuestros valores tenemos que mirarlos, pero no desde una perspectiva de conceptos, ¿no? No como una lista de valores que yo puedo o no puedo tener, sino que una vez que yo puedo observar ciertos valores, poder mirar en qué aspectos de mi vida yo los llevo a cabo, en qué aspectos de mi vida yo los aplico o no los aplico, y de qué manera y como para qué yo aplico ciertos valores y como para qué me sirven ciertas creencias de vida. Si se fijan del lado izquierdo de la imagen o del esquema, pues tengo una figura humana, y aquí, bueno, hay una pequeña llave que cubre la parte inferior del cuerpo, de las caderas hacia abajo, y yo puse que tenemos lo que es la ensoñación, la tristeza y el pasado. Quiero dejar el tema de la ensoñación para más adelante, porque, bueno, requiere su peculiar participación en esto, pero sí lo que viene siendo la tristeza y el pasado normalmente está contenida físicamente en lo que es la parte inferior del cuerpo humano. Hay personas que se dedican a la biodescodificación, y bueno, también hacen un trabajo excelente, ya que trabajan con la sanación desde una perspectiva física, ¿sí? Y bueno, en la cuestión de un proceso de sanación mental o de psicoterapia, pues trabajamos por el contrario desde una cuestión mental, y trabajamos un poco más con los procesos de autoconocimiento, y trabajamos más con lo que viene siendo la reflexión y los cambios en nuestra mentalidad. Y bueno, entonces toda la energía que entra en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿sí? Pues entra desde lo que vienen siendo nuestras raíces. Toda esta energía asciende y va de alguna manera topando, por decirlo de una forma, con lo que vienen siendo todos nuestros centros de energía conocidos como chakras. Entonces, bueno, la energía asciende y puede ser que se bloquee
en alguno de estos centros de energía o puede ser que fluya de manera natural. Entonces todo lo que viene siendo la tristeza y el pasado no es otra cosa más que creencias que tenemos al respecto de ciertos temas, de ciertas personas, de ciertas cosas o de ciertas experiencias de vida. Una vivencia que yo tengo y que en algún momento la catalogué como una experiencia que genera dolor, una vez que yo la sigo manteniendo como creencia, pues va a ser una situación en una constante, ¿sí? Que se va a estar manifestando como dolor. Entonces, todo lo que viene siendo tristeza tiene que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver el sufrimiento tiene que ver con el pasado. No es posible que exista sufrimiento en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué sustentan todo eso? Aquella situación que me gusta o no me gusta, aquella situación que me suma o aquella situación que me resta en la vida, ¿sí? ¿Qué creencias lo están sustentando? ¿Qué es lo que hace que yo considere cierta experiencia de tal manera? Aquí entonces, como pongo en el esquema, hay que mirar. No tenemos otra opción más que mirarlo, ¿sí? El proceso de sanación no es un proceso de magia, no es un proceso que se cura de un día para otro. Todas estas creencias de vida pues las hemos tenido durante 15, 20, 30, 40, 50, 60 años. Entonces, no podemos cambiar nuestras creencias de un día para otro. Si bien conceptualmente podemos abrirnos a la posibilidad de cambiar estas creencias, pues a nivel de interiorizar dichas creencias, pues va a tener también su proceso y nos va a tomar un poco de tiempo hacerlo. Aquí yo creo que lo importante es darnos la oportunidad de mirarlas, ¿sí? Aquí te invito a que lo trabajes, te invito a que busques ayuda si consideras que la necesitas o que no es un proceso en el que tú puedas caminar solo o sola, pues bueno, siempre hay quienes se dedican al acompañamiento de las personas. Entonces es bien importante que nosotros lo podamos mirar, que podamos ser conscientes de cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores y poderlos mirar. ¿Qué me puede ayudar aquí? Bueno, hablar de técnicas o hablar de formas, hay muchas formas, muchas técnicas. La realidad desde mi experiencia es que lo más sencillo siempre es lo que más suma, lo que más ayuda. Al final de cuentas todo lo tenemos que ir desgajando, todo lo tenemos que ir disolviendo. Entonces, entre más grande sea esta técnica o esta forma que yo quiero ayudar, en algún momento también voy a tener que deshacerme de ella. Entonces, ¿cómo puedo ver mis creencias? Puedo hacer una lista de ellas. Puedo hacer una lista, no sé, por ejemplo, de qué es lo que me hace a mí ser la mujer que soy, qué es lo que me hace ser la profesionista que soy, qué aspectos de mi vida, qué creencias sustentan el hecho de que yo tenga la vida que tengo, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo hacer una lista de todos los aspectos o de todos los temas con los cuales me relaciono en la vida y aquí el punto es poderlos mirar. Y aunque suena de manera teórica, el hecho de que nosotros lo podamos escribir y el hecho de que estemos abiertos a la posibilidad, ya generamos una intención y esta intención nos abre puertas, nos abre puertas, nos genera luz, nos da claridad y nos abre caminos. Entonces, desde un nivel consciente vamos abriendo, vamos encaminándonos hacia ese inconsciente y todo brota y todo sale y todo surge. Aquí yo creo que una de las cosas más importantes que yo entendí, más allá de la forma, más allá del tipo de sanación, más allá del tipo de psicoterapia, es la intención y la disposición de abrirte a las experiencias, la disposición de poder mirarte, la disposición primera de saber que todo lo que tú vives es por ti, que no hay nada ni nadie allá afuera que a quien tú puedas culpar de nada. Entonces, una vez que tú tienes la disposición de conocerte, la disposición de saber qué está sucediendo en ti para que
tus circunstancias de vida se presenten de la manera que se presentan, pues ya diste un gran paso. Yo creo que este es el paso mucho más importante y bueno, que también requiere mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, referente a la tristeza, quedamos que tiene que ver con el pasado. No es posible que exista el sufrimiento en el aquí, en el ahora. En el instante presente no hay sufrimiento, ¿sí? En el instante presente, de hecho, no existe ninguna emoción. Y bueno, de ahí pasamos a lo que viene siendo la sexualidad y lo que son las emociones, y que también del lado izquierdo pues tenemos ya lo que vendría siendo el segundo centro de energía, que tiene que ver con la sexualidad, con la fuerza, con la voluntad. Entonces, bueno, aquí se nos presenta mucho lo que es la sexualidad, y en el esquema vemos que lo importante por un lado es disolver y por otro lado elevarla. Entonces, bueno, ¿por qué hay que disolverla y por qué entonces también hay que elevarla? Bueno, tenemos que disolverle esa sexualidad que nosotros aprendemos o que muchas veces se enseña como la práctica netamente sexual de placer, de satisfacción, y no porque ésta sea buena o mala, sino por el coste energético que genera. Entonces la sexualidad tenemos que elevarla para poder trabajar con ella desde, y cuando digo trabajar me refiero a vivirla, me refiero a compartirla, me refiero a experimentarla, pero desde una percepción mucho más elevada y mucho más amplia, donde hay una entrega, donde hay una disposición de estar contigo, pero en ese estar contigo pues te entregas al otro, ¿sí? Y aquí, bueno, sabemos que hay temas muy interesantes y hay mucha información al respecto también de lo que es la sexualidad sagrada, el tantra, que bueno, por ahí podrías informarte y te habría mucho que pudieras leer. Si te encuentras en este punto acerca de lo que viene siendo la sexualidad, pues es bien importante que pongas atención también en tu energía. La energía sexual, por un lado, nos puede sumar, nos puede elevar, pero por el otro, bueno, pues también nos puede dejar sin energía. La energía se puede consumir, no podemos sentirnos muy cansados, tener mucha pesadez en nuestro cuerpo, porque es una fuga energética bien grande y bien importante. Entonces aquí entran otros temas acerca de la pareja, acerca de cuestiones energéticas, de con quién compartes tu energía. Si esa persona con quien compartes tu energía vibra en el mismo nivel que tú y ambos suman, o por el contrario estás entregando todo tu poder, entregando toda tu energía, y ahí es cuando yo planteo el hecho de que hay que disolverla. Entonces, bueno, si la sexualidad energéticamente hablando no fluye y está bloqueada, pues esto nos puede traer muchos asuntos con respecto a las formas de vivir la sexualidad, con las formas en las que elegimos a nuestras parejas, con las formas en las que experimentamos tal cual la sexualidad en pareja o de manera individual. Entonces, bueno, aquí habría que checar que toda esta energía se está conteniendo, hay un bloqueo, no fluye, y entonces toda mi conciencia se ve bloqueada. Todas las experiencias que yo vivo van a estar en este mismo plano, en este mismo nivel. Por eso es que nuestras experiencias se siguen repitiendo y se siguen repitiendo, por más que intentemos querer saber el por qué o el para qué. Si la energía está bloqueada en estos centros de energía, no va a fluir y va a ser muy difícil que podamos avanzar. Entonces, bueno, aquí habría que trabajar mucho la conciencia corporal. Hay muchos talleres que se realizan, podemos trabajar con la psicoterapia, podemos trabajar con la música, con musicoterapia, con la psicocorporal. ¿Y esto para qué? Para comenzar a ser mucho más sensibles y conocer nuestro cuerpo, poder identificar de qué manera fluye la energía en nosotros y poder entonces trabajarla. Y bueno, ahí también hay muchas terapias que pueden ayudarte, que ya cada quien puede elegirlo. Después, bueno, también ahí mismo en esa línea tenemos lo que vienen siendo las emociones.
Entonces las emociones pues se ven más enfocadas en lo que viene siendo el tercer centro de energía, lo que viene siendo el plexo solar. Recibimos ahí todos los golpes energéticos emocionales, y las emociones pues sabemos cuáles son, pero son todas aquellas que me hacen reaccionar, todas aquellas que no controlo, y no porque controlemos algo, la realidad es que no controlamos nada, la realidad es que no tenemos el control casi sobre nada. Y aquí lo importante es poder identificar nuevamente, al igual que en las creencias, poder identificar qué aspectos hacen que detone ciertas emociones en mi vida, sea llanto, sea ira, sea agresividad, el enojo, cualquier emoción, el nombre que ésta tenga. Lo importante no es el hecho de saber que la tengo o no la tengo, sino qué es lo que está detonando esa situación, el poder identificar qué aspectos hacen que esas emociones se detonen. Entonces, bueno, estas emociones también tenemos que elevarlas, y las elevamos para convertirlas en sentimiento, que es muy diferente de la emoción. La emoción es reactiva, ¿sí? Y la emoción se encuentra a la altura del plexo solar. Es ahí donde todas las emociones las sentimos, donde se debilita nuestro cuerpo a nivel energético debido a nuestras emociones. Este centro de energía es un centro muy importante de fuga energética que se da a través de las emociones, sobre todo en las mujeres, porque bueno, pues somos más emocionales, vivimos una locura emocional, y todo se concentra en esta parte, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar a nivel de las emociones, mucho que poder percibir, poder sentir para dejarlo salir. Y hay que transmutarlo, hay que elevarlo a lo que viene siendo el sentimiento. El sentimiento es diferente porque el sentimiento ya no es reactivo. El sentimiento se da a nivel del cuarto chakra, que viene siendo la sanación o el amor. Y es diferente porque ya nos permite hacer una expresión, es decir, ya no reacciono yo nada más sin saber por qué o para qué, sin saber cómo, ¿no? Sino que ya lo hacemos desde el sentimiento, lo hacemos de una manera más consciente, ya lo podemos expresar, le podemos poner palabras, lo podemos manifestar de manera consciente. Entonces, bueno, del lado izquierdo, para no pasarme, tenemos también en esa misma altura lo que viene siendo lo cotidiano, la rutina. Y bueno, déjame decirte que estas llaves, como lo dije desde un principio, simplemente es un esquema, no quiere decir que ahí donde empieza la llave y comienza y ahí termina, es únicamente para darnos una idea de cómo nos movemos. Todo lo que viene siendo lo cotidiano y la rutina, pues ya lo hacemos desde nuestras emociones. Desafortunadamente tenemos tan arraigadas ciertas creencias, y esas creencias son generadoras de ciertas emociones que ya están dadas, que es un cotidiano, que es una rutina constante, que constantemente tú vives de acuerdo a tus creencias, y por tanto sigues repitiendo las mismas emociones, sigues teniendo las mismas reacciones ante las mismas personas, ante las mismas situaciones, porque es un todo que no podemos separar. Entonces yo no puedo trabajar mis emociones si no me he dado la oportunidad de mirar mis creencias, de saber cuáles son mis valores. Entonces, si te fijas, pues todo en realidad va sumando, no es separado, no es algo que nosotros podamos trabajar de manera separada. También en ese mismo nivel, a nivel del tercer centro energético, tenemos ahí que dice un inconsciente colectivo, que viene siendo todas las emociones. Bueno, las emociones no son naturales, las emociones no nacen con el ser humano, son creadas a través de nuestras creencias. Entonces por eso se encuentran también dentro de lo que viene siendo el inconsciente colectivo. Yo el inconsciente colectivo lo puedo mirar de esta manera. Es como si arriba de ti estuvieran así el montón de nubes, y cada nube es una idea, pero esas ideas no son tuyas, ahí están, ¿no?
Entonces, cuando surge una situación, sea personal, sea en tu comunidad, sea en tu trabajo, de manera automática esas nubes se encienden y te dan una respuesta. Y muchas veces creemos que lo estamos pensando, creemos que estamos decidiendo nosotros, creemos que yo pienso, que yo elijo, que yo decido, que son mis ideas, pero la realidad es que son parte de un inconsciente colectivo que está ahí, que está presente. Pero yo no puedo darme cuenta de esto hasta que no lo experimente. ¿Y cómo lo voy a experimentar? Pues nuevamente con mi conciencia corporal, nuevamente con la conciencia de mi cuerpo energético, nuevamente con el hecho de poder ser lo suficientemente sensible como para yo darme cuenta y entender que esa idea que está haciendo ruido en mi cabeza, ¿sí?, no concuerda con la energía que mi cuerpo está sintiendo y con las sensaciones y el sentimiento que al mismo tiempo se está expresando en mi cuerpo. Entonces, este proceso de autoconocimiento realmente es un proceso muy profundo y muy extenso. Entonces, bueno, el inconsciente colectivo está ahí presente, entra por nuestro plexo solar y en ocasiones o muchas de las veces pues creemos que son ideas propias, creemos que somos nosotros y bueno, yo creo que es el punto medular para poder avanzar en nuestros procesos de sanación. ¿Por qué? Porque mientras yo no logre darme cuenta de que eso no soy yo, pues voy a seguir dando vueltas en lo mismo. ¿Y qué sería lo mismo? Pues nada más te pido que mires el esquema desde lo que es el inconsciente colectivo hacia abajo. Pues lo mismo que decía hace unos momentos, vamos a seguir dando vueltas en las mismas creencias, en las mismas emociones, viviendo nuestra sexualidad de la misma manera, viviendo en la tristeza, en el pasado y en el sufrimiento. Y es como un ciclo sin fin de ahí para abajo. Entonces, bueno, ya elevando un poquito la conciencia, llegamos al punto de lo que es el sentimiento que nos permite expresar. Y el que sea sentimiento no quiere decir que nosotros no podamos expresar pues lo que vivimos en el día a día o lo que vivimos en lo cotidiano. La diferencia es que yo ya lo expreso, que soy consciente de ello, que puedo plasmarlo, que puedo ponerlo sobre la mesa, que te lo puedo decir, que lo podemos compartir y que entonces podemos retroalimentar. Y entonces ahí viene ya más lo que viene siendo el consciente colectivo, que en este caso sería eso, ¿no? El darnos cuenta de esto, el poderlo platicar, el poderlo ver, el poder expresar, el poder dialogar, el estar en comunicación, el poder ser un poco más conscientes de las palabras y de todo aquello que nosotros vamos haciendo, vamos creando, vamos eligiendo, ¿sí? Entonces nos vamos abriendo pues a otro mundo, a otra forma de vida, ¿no? Donde ya no nada más soy la que reacciono, sino también la que entablo una conversación, la que me relaciono con los demás, la que me comunico y vamos siendo conscientes de todo esto que experimentamos. Y bueno, un poquito más arriba tenemos lo que es la percepción y con la intención siempre pues de llegar a nuestra intuición. Yo creo que la intuición, bueno, está en todos nosotros y aquí la cuestión es trabajar nuestra percepción. La intuición no se trabaja, no es un punto que nosotros tengamos que trabajar para que sea de cierta o tal manera, es natural, está dada en nosotros. Aquí el punto que tenemos que trabajar es nuestra percepción. ¿Cuál es la percepción que tenemos de nuestro mundo? ¿Cuál es la percepción que tenemos de la vida, de nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, la percepción nos la va a dar todo lo anterior que hemos visto. En la medida que lo trabajemos o no lo trabajemos, vamos a tener una determinada percepción de vida. Puede ser correcta o puede ser incorrecta, bueno, eso cada quien lo va a definir, pero la percepción que yo tengo de la vida está sustentada con todo lo que está en la parte inferior, ¿sí? Entonces yo esa percepción del mundo no va a ser otra cosa. Yo no puedo ver afuera un mundo diferente de todas aquellas emociones, creencias, valores, deseos y raíces que yo tengo. No es posible.
¿sí? Entonces, mi percepción va a cambiar en la medida en la que yo conozca, en la que yo mire y en la que yo eleve todo este proceso. Entonces mi percepción acerca de la vida, del mundo y de mí mismo va a cambiar. Y claro, te lo digo con estas palabras, pero si somos claros, la percepción primera que ha de cambiar y que ha de sanarse es la de uno mismo, ¿sí? Porque somos nuestro propio mundo, somos nuestro propio universo. Entonces esa percepción que yo tengo de mí es eso que yo voy a ver allá afuera, es el mundo que yo voy a ver allá afuera proyectado y que me va a mostrar todos aquellos aspectos de mi vida que todavía hay que cambiar, que todavía hay que transmutar, que todavía hay que sanar, que todavía me hacen ruido. En la medida en que esta percepción, esta mente comience a entrar en silencio, comience a calmarse, y cuando digo calmarse me refiero justo a esto, el ir entrando en silencio, ¿sí? El que nuestra percepción sea mucho más clara, que sepamos quiénes somos, que seamos conscientes de eso que sentimos, de la forma en la que vivimos nuestra sexualidad, consciente de las creencias que tenemos y coherentes con ello, bueno, nuestra percepción se va a iluminar, en el sentido de va a ser mucho más clara. Al ser más clara va a haber mucho más silencio, nuestra mente va a estar abierta a la quietud, abierta al silencio, y ahí es donde surge nuestra intuición. No porque nosotros la llamemos, no porque sea un acto como resultado de un proceso, de un ejercicio, de una técnica, es algo natural que está y que la realidad es que siempre está, pero al haber tanto bullicio en nuestra cabeza, pues no lo escuchamos, o a veces lo escuchamos, pero no le damos la atención debida, porque quizá no creemos en ello, porque si no creemos en nosotros y tenemos una percepción errónea de nosotros mismos, pues no nos vamos a escuchar, no vamos a escuchar aquello que intuimos. Entonces todo este proceso nos va a llevar a tener una mayor claridad. Aquí en medio de la percepción y la intuición, bueno, yo puse el nombre de dualidad y es una flecha hacia abajo. Y bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas, como ya comenté, todo lo que son las creencias, las emociones, pues nos llevan a un mundo dual. Para yo poder mirar una creencia es porque estoy mirando su contrario. Para yo poder entender una emoción es porque puedo mirar su contrario. Es decir, yo defino cierta situación en la medida en la que puedo observar su contrario. Entonces vivimos en un mundo dual, en un mundo donde se nos presenta siempre lo opuesto. Siempre, cualquier situación, persona, tema, idea, creencia, siempre va a tener su opuesto. En la medida en la que yo me abra a observar su opuesto, pues es en la medida en la que yo podré ir avanzando y saber hasta qué punto avanzo o de un lado o del otro. Y así vamos eligiendo. Entonces, bueno, del lado izquierdo, al nivel de la percepción, bueno, pues tenemos ya lo que viene siendo los últimos 2 centros de energía, bueno, los últimos de los 7 básicos, que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con el entendimiento. Y a partir de aquí, bueno, tengo ahí lo que es la conciencia, y la conciencia está en todos los planos. Entonces, bueno, la conciencia no quiere decir que hasta que no toque yo el entendimiento voy a ser consciente. Bueno, voy siendo consciente por etapas y voy siendo consciente por temas, voy siendo consciente por situaciones. La conciencia se encuentra en todos los planos, pero vamos ascendiendo, vamos subiendo, vamos avanzando. Eso no quiere decir que si yo no llego a este punto no tengo conciencia de nada. Bueno, no, claro que no. Simplemente que la conciencia se va expandiendo. Es como mirar el horizonte, ¿no? Cuando estás viendo una puesta de sol y miras el horizonte, bueno, sabes que no es el fin, sabes que ahí no termina, sabes que si avanzas hacia ese punto, pues será el comienzo de un nuevo horizonte. Y de esa manera, bueno, pues funciona la conciencia. Vamos siendo conscientes de algo y cuando llegamos a ese punto, pues nos damos cuenta que solamente es el inicio de una nueva forma,
de ver la vida, de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de verme, de una nueva forma de percibir el mundo, de una nueva forma de crear. Entonces ahí mismo podemos observar que él dice crear, y bueno, crear en el presente hacia arriba y crear pasado hacia abajo, ¿no? Entonces de pronto pues, quizá suene confuso cómo podemos crear hacia el pasado. No es que creemos hacia el pasado, simplemente retomando lo mismo, si yo sigo teniendo las mismas creencias y me sigo viviendo dentro de las mismas emociones, ¿sí? Pues todo aquello que yo intente crear en mi presente o lo que yo llamo presente o creo que es el presente, pues lo voy a hacer de la misma manera porque me sigo sosteniendo en las mismas creencias, ¿no? Entonces mis resultados van a ser más o menos los mismos. Entonces, ¿cómo voy a crear en el presente? Pues desde lo nuevo. ¿Sí? Aquí ya con una percepción nueva de la vida, una percepción nueva de uno mismo y que me permita crear en el aquí y en el ahora desde mi presente. ¿Sí? La diferencia en este punto es que todo lo que viene siendo el inconsciente colectivo que yo les comentaba hace unos momentos, de ver como si hubiese unas nubes arriba de nosotros y que se encienden cuando sucede algo, en el presente eso se disuelve. Cuando nosotros entramos en el silencio, y bueno, déjame decirte que en lo personal a mí lo que me ayudó llegar a este punto del silencio, pues es la meditación. Entonces, cuando tú creas desde tu presente, no hay ningún inconsciente colectivo que se encienda, o puede haberlo, mas sin embargo eres tan consciente de él que si me sigues el ejemplo y puedes observar estas nubes que de pronto se encienden con ciertas ideas, en ocasiones ya nos da risa, ¿no? Sabes, es como esa voz, es decir, en este caso esta nube que te está diciendo, ante esta situación tienes que reaccionar de esta manera, ¿no? Y antes lo hacías, reaccionabas de esa manera, ¿no? O ante este hecho tú te tienes que molestar por esto, o ante este hecho tú tienes que sufrir porque te pasó esto. Entonces, desde el momento presente, en el instante presente, tú creas nuevas formas, tú te das cuenta que ese pensamiento y que esa idea que se está encendiendo no es tuya, no es tuya, que puedes elegir diferente, ¿sí? Y que eres tan consciente de esa luz que se enciende como de esa otra que se apaga, y tú eliges con cuál de ellas avanzar o con cuál de ellas quedarte. Entonces, bueno, también en el esquema del lado izquierdo, pues puse ahí algunas flechitas que van indicando cómo de la parte de abajo sube la energía de la tierra, y cómo de la parte de arriba, al mismo tiempo que la energía sigue subiendo, pues también cómo baja la energía del cielo. Entonces, bueno, hay una frase que quizás has escuchado ya, que nombramos en este proceso, que es el cielo en la tierra. Y yo creo que lo importante es tener un equilibrio de ambas, el equilibrio de la energía del cielo, el equilibrio de la energía de la tierra, seguir con los pies en la tierra, pero sí reconocer lo grande que somos, y lo grande me refiero en el sentido, pues sí, de grandeza, no en el sentido de ser más uno que el otro, sino en su totalidad, como seres completos, como seres enteros. Y bueno, en la parte de arriba tenemos lo que son los pensamientos del ser y la presencia que yo soy, y entonces hablamos ya de una unidad. Si se fijan, hasta este nivel estamos hablando ya de los pensamientos del ser, ya no de un inconsciente colectivo, ya no es un pensamiento reactivo de mis emociones, de mis creencias, de mis valores, de mi rutina, de mi cotidianidad, de mis mismos problemas o de las mismas experiencias de vida, de dolor, de sufrimiento, de pasado, ¿sí? Sino ya pensamientos nuevos, pensamientos hacia el cambio, que llegan y que ni siquiera son como estas nubes que se encienden, sino
es más como esta intuición es algo que se da, es algo que surge, y esta es una de las cosas, como comentaba, que yo creo que es difícil expresar con palabras ciertas experiencias de vida que se pueden dar ya a este nivel. Entonces, bueno, me queda nada más por decirte que, bueno, este es todo un proceso. Como puedes ver, hay muchísima más información que pudiésemos meter en este punto, sabiendo que, bueno, que nuestro cuerpo físico funciona de una manera, pero nuestro cuerpo energético funciona de otra. Y esta parte también es bien interesante, el cómo poder conjugar ambos, ¿no? Cómo saber que nuestro cuerpo biológico tiene sus formas, y cómo nuestro cuerpo energético pues tiene las suyas propias. Lo cual, bueno, esto en estos procesos puede generar mucha locura, que bueno, pues ya estamos en ello. Desde mi experiencia personal, bueno, mucho movimiento, mucho cambio. Yo te invito a que, si estás viviendo parte de estos procesos del desarrollo humano, del autoconocimiento, del despertar de la conciencia, que sigas hacia adelante, que la conciencia es la meta, es la única meta por alcanzar, es la conciencia, y bueno, nunca la vamos a alcanzar de hecho, pero es la única meta. Yo creo que hasta nuestro último aliento. Entonces, me quedó pendiente hablarte un poquito de la ensoñación, y la dejo entre comillas porque es un tema muy extenso, y es un tema muy profundo, y al mismo tiempo es un tema que creo que hay muy poco que decir. ¿Por qué hay muy poco que decir? Porque la ensoñación es una experiencia, no es algo que podamos tocar con palabras. Lo que sí te puedo yo decir, aunque la coloqué en la parte inferior, esto no quiere decir que se dé en esta parte del cuerpo. Quiero ser clara en ello, solo quería ubicarla en el esquema. Pero en mi experiencia personal, la ensoñación fue un punto medular en mi proceso de sanación, en esta cuestión de tanta locura. ¿Por qué tanta locura? Porque, bueno, la ensoñación no es soñar, no es soñar despierto, no es vivir en una fantasía. La ensoñación es la oportunidad, voy a utilizar esta palabra, de entrar en otros mundos, en otros mundos que son tan reales como y que, al ser tan reales como en ocasiones, no en ocasiones, más bien siempre nos dan respuestas. Entonces, en un proceso de sanación, cuando tú ya miraste tus raíces, tus deseos, cuando tú trabajas tus creencias, cuando tú trabajas tus emociones, y hay algo que sigue latente en ti, y hay algo que no termina como de encajar, como cuando tienes un rompecabezas pero te hace falta una pieza para completarlo, ¿sí? Esas respuestas se encuentran dentro de la ensoñación. Muchas veces están en esos otros mundos esas respuestas, esa experiencia que a ti te hace falta encontrar para poder armar tu rompecabezas. No está en este mundo, está en otro mundo, ¿sí? Está del otro lado. Entonces, es algo así como si tuvieras que hacer un rompecabezas de la luna, ¿no? De la luna completa, pues habría que mirar el lado oscuro. Habría que mirar el lado oscuro de la luna para que puedas encontrar las piezas, porque si no, ¿cómo lo haces, no? Bueno, pues aquí de la misma manera la ensoñación nos permite entrar a esos otros mundos que hemos creado nosotros mismos en nuestro proceso de vida. La realidad es que la vida es un misterio. Entonces, bueno, desde mi experiencia personal, las experiencias más fuertes, más profundas, han sido dentro de lo que es el proceso de ensoñación, el despertar del lado del nahual, y vivir todas estas experiencias de lo femenino, de la energía,
y el poder darte cuenta de que eres mucho más de quien tú crees que eres, ¿no? Entonces que tienes que completar esta parte, tienes que completar tu rompecabezas, pero no puedes completarlo con un aprendizaje lineal, no puedes completarlo con algo teórico, ¿no? Al final de cuentas todo es experiencia. Y yo lo único que puedo decirte para terminar es que si te encuentras en este camino, pues sigas avanzando. Dentro de lo que son las emociones y el sentimiento, sí me gustaría agregar que en este proceso de sanación en ocasiones se presenta mucho lo que es el llanto, de manera natural, aparentemente sin sentido, aparentemente sin razón, pero es un llanto desde el corazón, es un llanto de un sentimiento, es un llanto profundo. Y bueno, aquí lo que puedo decirte es precisamente que como estás abriendo otras puertas, estás abriendo otros canales, te estás acercando a las respuestas desde otros mundos, desde otras dimensiones, el sentimiento llega aunque tú todavía mentalmente no seas consciente del por qué. Pero bueno, no te preocupes, confía en ti, confía en el ser maravilloso que eres, y bueno, no nos queda más que eso en esta vida que es tan grande, tan maravillosa, dentro de la cual no controlamos nada. Lo que podemos controlar, y controlarlo entre comillas, es únicamente nuestra capacidad y nuestro potencial para vivir en el aquí y ahora, para vivir en el instante presente, y en ese instante presente todo se da, y en ese instante presente todo se disuelve, ¿sí? Aquí hay mucho trabajo que hacer, puede ser un trabajo que te lleve años, pero sí también puede ser un trabajo que en un instante se pueda disolver. Entonces, bueno, el proceso es de cada quien, y bueno, creo que es todo lo que en estos momentos puedo compartirte con respecto al esquema. Insisto que cada parte pues han sido o son experiencias que cada quien vive a su manera. Por último, déjame comentarte en el esquema, si te fijas en la parte de abajo, coloreé un poco de color azul a manera de asemejarse al agua o al mar. Y bueno, nada más comentarte que lo hice como un símbolo de nuestras emociones. El agua simboliza las emociones. Y si te fijas, los colores de los centros de energía o de los chakras, pues son los colores del arco iris. Entonces, a mí uno de los aprendizajes que me llegó y que realmente se me hace muy bello es el siguiente. Realmente el arco iris lo vemos como una promesa de vida desde la cuestión religiosa, y bueno, para mí no es una promesa de vida, para mí creo que es el camino a seguir. Entonces hay que ir más allá del agua, hay que ascender por los colores, hay que ascender por el camino de los centros de energía para subir, para elevar y para tocar el cielo. Hola de nuevo, espero que la información que te comparto te sirva, te haga ruido, te mueva, te inquiete, por ahí te mareé un poquito, y bueno, esto únicamente con la finalidad de que te muevas, de eso, de que nos movamos al siguiente nivel, de que nos movamos paso a pasito, de que vayamos dando grandes pasos sabiendo que esto es inmenso, sabiendo que estamos en el camino. Y digo yo que no hay camino, ¿no? La realidad es que todo sucede en el instante presente, en el aquí, en el ahora, pero bueno, parte de ese aprendizaje y parte de llegar a ese punto y a ese instante, pues imagínate, ¿no? Decir que solamente existe este instante y al mismo tiempo saber que hay todo esto por trabajar.
Entonces, bueno, yo creo que esa es la importancia y esa es de alguna manera como la gran contradicción de la vida, ¿no? Vivir en el instante presente al mismo tiempo que tenemos tanto, tanto, tanto por experimentar, tanto por aprender, tanto por sanar y bueno, y tanto por compartir. Entonces, bueno, gracias por haber escuchado, gracias por estar aquí hasta este momento, hasta el final. Espero que algo te quede, espero que algo te mueva y cualquier duda, comentario, pregunta, pues siempre es bienvenido. Hasta luego, un gusto saludarte, te envío un abrazo y bueno, espero que te encuentres bien allá donde sea que me escuches. Abrazos, es un gusto. Chao.